hemisferios cerebrales. Constitución tarde. Luego vamos a hablar de las cisuras. Acuérdense que las cisuras son hendiduras profundas y los surcos están formados por hendiduras superficiales. Y los surcos a su vez forman girus o circunvoluciones. A todos, con su profesor, van a tener un cerebro y van a poner los nombres de los surcos, las cisuras, las hendiduras profundas, tanto por su cara basal, medial o por la cara mayormente lateral. Segundo, al final ya de reconocer las cisuras, dónde están ubicadas las circunvoluciones, vamos a hablar de las áreas. Brodmann lo estudió hace más de un siglo, definió 52 en promedio y dijo, bueno, las áreas, los investigó, generalmente investigaba las áreas en lo que eran pacientes, que en esa época se podía investigar, lo que eran pacientes con cuadriplegias o hemiplegias, y se hacía estimulación con corriente continua. Y entonces decían, empezaba a mover, empezaba a hablar, empezaba a mover la lengua, empezaba a cerrar la vista. Entonces era una serie de factores. Y se les puso un número. Y ese número yo en serio les voy a enseñar, en la práctica yo les voy a enseñar todos los 52, pero nosotros tenemos que ver los principales. Acuérdense que las áreas son importantes de las vías visuales, gustativa, olfatoria, primarias, motoras, somatosensitivas. Vamos a hablar también de las áreas del gusto, las áreas temporales de las áreas auditivas y cómo es el mecanismo de la recepción de estos estímulos cuando ingresa a la corteza. El día de hoy vimos que cómo era el impulso nervioso, ¿no es cierto? El impulso llegaba captado por un receptor de la membrana, en este caso del cuerpo, y cada membrana tenía un receptor específico para cada impulso, y eso se llamaba neurotransmisor. Luego de eso seguían las múltiples conexiones multisinápticas y que iban ¿a dónde? A la corteza, a los centros de corticales o subcorticales donde están las funciones mentales superiores. Entonces por eso la clase es interesante y vamos a ver, pero primero vamos a hablarles de cómo es el cerebro. Vean ustedes, esto lo dejo a ustedes. Siempre les he dicho que el cerebro humano, vean, necesita, y ustedes deben de saber, de dos cosas fundamentales, ¿no es cierto? Uno, oxígeno, y el otro es glucosa, de los cuales el oxígeno lo necesita, vean ustedes, una cantidad del 20-30% y el 70% casi es de glucosa adquirida. Esto lo que vean acá, vean ustedes, es la cara lateral de los hemisferios cerebrales. ¿Cuánto pesa un cerebro? Normalmente, ¿cuánto debe pesar? 1,5 kilos, 1,5 kilos, 1,8 kilos. Que existe una enfermedad que se llama la demencia senil, que es el Alzheimer, cuando el cerebro ya después de una autopsia, vean ustedes cómo se reduce en tamaño, no solamente se eliminan neuronas, sino se reduce en tamaño, llegando a pesar hasta 500 gramos, 500 miligramos, medio kilo. Esto es la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Todos vamos a tener en la práctica uno de estos, por favor, eso sí, para que aprenden. Y otra cosa que les pido, que no usen mucho los alfileres porque van a estar presionando y se malogra la corteza, todo eso. Aquí tenemos, vean ustedes en esta cara los hemisferios. Vamos a tener, esto se llama cisura, estas son hendiduras profundas. Esta es la lateral o silviana. Aquí lo tienen. Entonces, ¿cómo calculo la lateral o silviana? Vean ustedes, define todo lo que está por debajo del parietal y frontal, va a ser llamado, este es el óvulo temporal. La silviana tiene tres porciones importantes, una anterior, una ascendente y otra posterior. Luego tenemos otra cisura importante que es esta de acá. Esta se llama central, también llamada rolandica. ¿Cómo verla en el cadáver? Como se ve, siempre la cisura central es la que llega a la cisura interhemisférica, es la única que va a llegar principalmente.
no se parte, va a llegar, desciende, vean ustedes, y termina en lo que se llama el opérculo rolándico, con una zona parietal y una zona temporal. Tenemos acá. ¿Qué más tenemos acá? Solamente para ver cisuras, después vamos a ver los surcos. Hacia atrás vamos a encontrar, no bien definido, un surco que le vamos a llamar perpendicular externo. El perpendicular externo se supone y se traza una línea que va de una zona que se llama supraquiasmática paralela y me va a dividir una zona posterior que se va a llamar el lóbulo occipital, mirado solamente por la cara lateral. Aquí estamos viendo, vean ustedes, la cisura interhemisférica. Aquí tiene la cisura. ¿Dónde estaría la rolándica acá? Es esta de acá, ¿ven? Esta de acá. Yo lo sigo y se va hasta el opérculo rolándico. Aquí igualmente lo sigo y se va al opérculo rolándico. Todo lo que esté por delante de esta cisura central es el lóbulo frontal, así es. Todo lo que esté por detrás y delante de la perpendicular externa, esto es el lóbulo parietal. Todo lo que esté por detrás de la perpendicular externa es el occipital. Y aquí, vean ustedes, como les dije, todo lo que esté por debajo de la silviana es temporal. Vean. Aquí tenemos otro ángulo para que vean cómo el cerebro tiene estas características, la cisura interhemisférica, y casi la gran mayoría está ocupado por el lóbulo frontal. Esta es la zona de la base del cerebro. La base del encéfalo adopta la forma de la base del cráneo. Entonces vamos a tener aquí, vean ustedes, la fosa donde estaba la fosa anterior, el lóbulo frontal, con la presencia de lo que se llama el bulbo, la cintilla y las estrías olfatorias. Esta es la cisura interhemisférica que le vamos a llamar. Luego tenemos, ¿qué es esto? Acá estaba en la fosa media donde está el lóbulo temporal. Y posteriormente esto es el tronco, parte del tronco y el cerebelo ubicado en la fosa posterior, separado del lóbulo occipital por el tentorio. Por eso se llama, esta es una zona que es infratentorial. Y supratentorial vamos a tener el lóbulo occipital. Acuérdense que aquí el día de hoy hemos visto lo que se llama la tienda o las tabicaciones que presenta la dura madre. Y ahora vamos a ver en forma resumida. Aquí tendríamos la tabicación, la tienda del cerebelo. Lógicamente aquí están con las arterias y el sistema venoso que nosotros a veces les retiramos para poder observar mejor las cisuras. ¿Ya? Eso sí, pinten las cisuras para poder definir principalmente y identificar cuáles son los lóbulos principales. Igual acá, aquí tenemos, ya lo dijimos, todo lo que son la cisura central, la cisura silviana, la central rolándica. Igual acá. Parietal, occipital, temporal y frontal. Esto es una imagen en la cual todavía no se ha retirado la dura madre, solamente para que vean la cara medial de los hemisferios que vamos a ver el día de hoy. Y esto es la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, que es la tabicación de la cara meningial de la dura madre. Aquí estamos, aquí se ha retirado la tienda del cerebelo y parte de la hoz del cerebelo. Vean ustedes, con la presencia de los senos venosos longitudinal inferior y los superior, superiores y el recto que acá se observa acá. Esto acá lo vamos a ver cuando yo retire esto. Vamos a ver. Miren acá. Esta es la cara medial de los hemisferios. En esta cara medial vamos a encontrar una cosa muy importante. Acuérdense que el cerebro humano tiene dos tipos de sustancia: la blanca y la gris. En la blanca vamos a encontrar, la blanca viene a ser la que lleva toda la información, mayormente son los centros ovales o hemiovales, lleva toda la información a los centros corticales o subcorticales. Lleva la información a la corteza o desciende muchas veces a la médula a través del tronco encefálico. Esto que ustedes ven aquí es cuerpo calloso. El cuerpo calloso, para su estudio, tiene partes importantes. Vamos a definir esto de acá, esta parte que está anterior, se va a llamar
¿Cómo se llama? Pico o rodilla. Cuerpo, rodete o esplenio. Tenemos entonces, y esto que se está asomando por aquí va a ser lo que se llama el ventrículos laterales. Solamente vamos a poner nombre a unas cosas. Ventrículos laterales. Aquí tenemos, vamos a ver una imagen en que podemos ver mejor, vamos a ver. Aquí esto es para que ustedes definan, miren, el parietal, occipital, temporal y frontal. Vean ustedes acá. Yo agarro y en el encéfalo ya he pintado lo que son la fisura silviana y la rolándica. Me voy al lóbulo frontal. Primero voy al lóbulo frontal. En el lóbulo frontal ubico en el encéfalo, en el cerebro, dos surcos pequeños. Voy a dar surco frontal superior que se dicotomiza con una rama ascendente y otra descendente. Me voy a otro surco frontal inferior que se dicotomiza y da una rama ascendente y otro descendente. Estos dos surcos me van a formar, vean ustedes, 4 circunvoluciones. Todo esto se llama frontal superior, por encima del surco frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Todo lo que está, vean ustedes, por delante de la rolándica, ¿cómo le voy a llamar? Prerolándica o precentral. Toda esta franja es la prerolándica o precentral. Entonces, en esta cara lateral que presenta el hemisferio cerebral, el lóbulo frontal va a tener 4 circunvoluciones. Prerolándica o central, frontal superior, frontal media y frontal inferior. Pero ustedes vean acá en la frontal inferior tiene 3 porciones. En el encéfalo hay que ver y marcarlo. La porción orbitaria, la porción o pars triangular y la porción o pars opercular. Vean ustedes. Esto es las circunvoluciones que piensan. Entonces la idea es que ustedes vean cuántas circunvoluciones tiene el lóbulo frontal en esta cara. Cuando ya veamos áreas, les voy a decir, aquí está la área de Broca, acá están las áreas motoras primarias, una serie de áreas. Pero ahorita lo principal es saber las circunvoluciones. En cuanto al lóbulo parietal visto por la cara lateral, van a ver ustedes, yo busco una cisura, un surco grande porque se prolonga de la occipito transversa, es decir, una circunvolución que está en el lóbulo occipital, asciende, vean ustedes, grande, y se dicotomiza en una rama superior corta y una inferior más larga. Esto me va, vean ustedes, delimitar circunvoluciones en el lóbulo parietal. La parietal superior, la parietal inferior, y esta, ¿cómo se llama? Pre o post. Esta se llamaría post-rolándica, también llamado parietal ascendente. Estoy en el lóbulo parietal. En la circunvolución parietal inferior voy a observar 2 cosas importantes. La circunvolución llamada supramarginal, vean ustedes, o del pliegue curvo, y la circunvolución angular. Estas son importantes porque son, ya veremos después, que pertenecen a la circunvolución de Wernicke, es el lóbulo de Wernicke, que son la comprensión del lenguaje, mejormente comprensión del lenguaje no motriz, sino la comprensión de las estructuras gramaticales. Vean ustedes acá. Entonces tenemos la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. ¿Cómo yo identifico la supramarginal? Es fácil, sigo el trayecto, como les dije yo, de la silviana. El momento en que asciende la silviana y termina la silviana, ahí, por todo lo que esté por delante de la supramarginal. Igual, ¿cómo yo hago el cálculo y ubicación del angular? Sigo el surco que vamos a ver en un momento, temporal superior, y en el momento que se intersecta con la circunvolución parietal, ahí va a estar la angular. Los dos están frente a frente. Entonces tenemos, vean ustedes, lo que es la circunvolución, el lóbulo parietal. En cuanto al lóbulo temporal en esta cara,
vamos a encontrar, vean ustedes, trazamos y ubicamos en el cerebro dos surcos y le denomino temporal superior y temporal medio. Estos dos surcos me delimitan en esta cara tres circunvoluciones que se van a llamar temporal superior, temporal media y temporal inferior, con la salvedad que las circunvoluciones temporales son, ¿cuántas son? Son 5, pero 3 están en esta cara, en la cara lateral. ¿Qué faltarían? Las 2 que están en la cara basal, y esas se van a denominar occipitotemporales laterales y mediales. Las vamos a ver cuando vea la cara basal, pero ahora estamos viendo esta cara lateral. No se olviden entonces, parietal, temporal superior, media e inferior. En cuanto al lóbulo occipital, hay tres surcos que hay que verlos: el transversal, occipito transverso, el semilunar y el occipital lateral, occipito lateral. Estos me van a delimitar en esta región dos circunvoluciones llamadas polares, la polar superior y polar inferior. Entonces tenemos acá la occipito transverso, occipito lateral y semilunar, surcos. Pero ustedes vean que de la occipito transverso sale el surco intraparietal. Por eso es importante que ustedes lo reconozcan en el encéfalo. De ahí se proyecta el surco intraparietal. Entonces vean ustedes, solemnemente hemos visto los surcos distribuidos en esta cara. Eso lo dejo para que ustedes lo tengan. Vean en esta cara, esta es la cara basal. En la cara basal, que lo vamos a ver también posteriormente, vamos a tener una zona, esto sigue llamándose lóbulo frontal. Pero en el lóbulo frontal vamos a tener una circunvolución que aquí en esta cara basal, que se llama circunvolución en H. En H, tiene la forma de una H. ¿Ya? Miren, H. Esta circunvolución en H va a delimitarme una anterior, una posterior, una lateral y una media. Aquí vamos a tener un surco pequeño que está tapado en este momento porque, ¿qué es esto?